Miércoles 17 de junio del 2026. Gracias a quienes nos escriben a esta hora de la mañana. Le damos la bienvenida al dirigente estudiantil José Varela del equipo 10, dirigente estudiantil no solo de nuestra universidad, sino también en estos movimientos estudiantiles nacionales que hacen vida en este momento en Venezuela. José Varela fijó posición horas después de haber sido anunciado el proceso de elecciones en la Universidad de los Andes, específicamente el lunes por la tarde, en nombre de su organización y de otros movimientos que le apoyan. Hemos querido conversar con él para saber cuál es la reflexión del movimiento estudiantil, qué piensan de las elecciones, pero además con la particularidad de que José ha estado involucrado en los últimos meses en una serie de reuniones y coordinaciones a nivel nacional. Eso nos permite tener una radiografía de lo que tiene que ver con el querer que se hagan las elecciones a nivel nacional. Bienvenido a la Ciudad de la Radio, José. Muchísimas gracias, Leo. Muy buenos días a todos los radioescuchas de ULA FM. Sí, precisamente llegué hace escasamente 2 o 3 días de la ciudad de Caracas, donde pude visitar además Margarita, donde estoy al tanto de la situación que está sucediendo en UDO, UCB, Luz, que, bueno, en todos lados, en todas partes de Venezuela, pareciera que hubiese un fervor para que se den las elecciones. Y es que después del 3 de enero, de verdad que el país está necesitando y reclama un cambio hacia la democracia y una reinstitucionalización de todas nuestras casas de estudio. José, conversando sobre lo que le permite a ustedes tener un diagnóstico, se han convocado dos procesos eleccionarios importantes, el cogobierno, que estamos a un mes y medio de esas elecciones, y se ha convocado a algo que todos los universitarios aspiran desde hace prácticamente 19 años, como son las elecciones de autoridades universitarias. Pero la propia experiencia como dirigente dice que también existen los que, si no me convienen las elecciones, impugno las elecciones, ¿no? Eso es correcto. Es un poco, en la universidad hay que decirlo, hay mucha gente que se habla o se hace ver como demócrata y por debajo de cuerda, pues no me conviene, pues busco la manera de que esto no se dé. Sí, hablemos un poco de eso. Mira, yo lo que he podido sondear acerca acá, preguntar a los profesores, a los estudiantes, a los distintos movimientos estudiantiles, es que de verdad hay ganas de que esto se celebre. De verdad veo bastante alegría. Yo veo a los universitarios convencidos y alegres, emocionados por este proceso, que bueno, es histórico, Leo, porque también hay que puntualizar de que 19 años, 18 te estaba contando yo, 18 y 3 meses. Algo más o menos. Mira, para nosotros es bastante importante porque es que en realidad nuestras autoridades están vencidas. Nosotros necesitamos buscar la renovación porque es que además el modelo universitario y de la Universidad de los Andes ha generado un ostracismo que nos ha retrasado en el tiempo. Estamos hablando de mallas curriculares, estamos hablando de innovación, estamos hablando de que no disponemos de algunas estructuras ni siquiera a veces buscadas por nuestras autoridades para que se pueda dar un mejor trabajo. Entonces esto yo creo que ha sido recibido con bastante alegría y yo tengo que hacer una acotación, Leo, pero yo no creo que haya en este momento en la universidad unas mujeres tan valientes como las 3 profesoras que hoy integran la Comisión Electoral de la Universidad de los Andes, que de verdad han hecho un trabajo espectacular desde el momento que llamaron para las elecciones estudiantiles, ahorita el gobierno y ahorita que se presenten y con valentía y honestidad están impulsando unas elecciones de gobierno universitario donde se van a elegir al nuevo rector, al vicerrector, bueno, a todo lo que es tren rectoral y a los decanos. Entonces esto de verdad la profesora Ceres Boada, María Ofelia y María Belki, de verdad que agradecidos y orgullosos, ustedes son de verdad garantes de la democracia en esta universidad y por supuesto en el país. ¿Qué ha dicho los movimientos estudiantiles? A pesar de que muchas veces no comulgan o no piensan de una manera, por supuesto, esa es la democracia casualmente, hay una misma dirección, hay un mismo rumbo sobre esto. En estas horas que hay, ¿qué dicen la dirigencia estudiantil? Sí, es diversa, la mayoría. De verdad que lo que he podido sondear, de verdad que genera zozobra a los dirigentes estudiantiles, sobre todo porque es que no sabemos cómo se lleva esto. O sea, esta es la primera vez que nos vamos a enfrentar a un evento de esta magnitud, de esta relevancia, y que además va a marcar el fin de una era, que fue la era de la resistencia, de todo el tema de la persecución, donde tuvimos que sobrevivir, vino la pandemia, bueno, todo ese tema
a pasar a una nueva era de evolución, de innovación, de modernización, de avanzar hacia esa universidad que queremos. Entonces, sí es bastante diversa las opiniones, hay movimientos que todavía no conozco bien qué es lo que van a hacer, pero la mayoría con los que he hablado están felices y por supuesto dispuestos a afrontar, y también tenemos que hacer un trabajo de sensibilización porque lo que viene no va a ser algo laxo. O sea, estamos de verdad enfrente de un proceso histórico que además van a cambiar muchas maneras y muchas formas de hacer universidad. Y Leo, yo sí creo también aparte, esto puede ser el principio de buscar también una reforma y una adaptación más a la actualidad de la ley de universidades. Cuando hablamos de esto, todo principio de renovación, pues por supuesto, tiene un proceso que es el del aprendizaje, el de poner el mayor empeño. Nadie ha nacido sabio de lo que se tiene que hacer. Y cuando se produce este tipo de cambios por derecho, pero además por la propia petición del ciudadano, eso permite de que allí se produzca definitivamente la transformación o lo que se quiere hacer, que es lo que la gente aspira. Los estudiantes, de manera muy particular, cuando se convocó al proceso eleccionario dentro de la universidad, no sabían que eso existía. Sí, sí. Yo he visto una cantidad de procesos. ¿Cómo es eso de que elegimos a nuestros propios compañeros? Pero de allí en adelante, de las elecciones estudiantiles, los propios movimientos han hecho como una cultura de lo electoral dentro de la universidad y se han convertido en los que han tenido que enseñar a sus propios compañeros de que se va a elegir. Vienen dos elecciones, cogobierno. La primera, ¿qué piensa usted de eso? La responsabilidad del cogobierno, que la autoridad o las autoridades no son las que más mandan, sino todo lo que tiene que ver el Consejo Universitario y toda esa serie de cosas. Mira, esas elecciones del próximo mes van a ser fundamentales, Leo, porque empieza una nueva manera de legislación en la universidad. Vamos a entrar nuevos profesores, nuevos propuestos, nuevas ideas a llenar las discusiones de los consejos de escuela, consejo de facultad, consejo universitario. De verdad que felicitaciones, de verdad que aquí hay que felicitar a todos estos profesores que han puesto su nombre y que se están disponiendo a brindar ese tiempo y ese empuje a la universidad. A todas las planchas que se inscribieron de verdad y que, en mi opinión, bueno, van a figurar, o sea, va a ser sumamente importante ver cómo vamos a llevar ahora el método legislativo en la universidad y cómo van a quedar esas planchas. Eso también es importante. Y en cuanto a los estudiantes, bueno, yo creo que precisamente una de las labores que tiene el movimiento estudiantil actual en Venezuela es volver a generar esa credibilidad en el sistema democrático. ¿Por qué? Porque tras 27 años aproximadamente del gobierno, pues aquí todos los esquemas electorales perdieron credibilidad y es necesario que estas nuevas generaciones entiendan que esta es quizás la manera menos mala de gobernanza o de elegir a nuestros dirigentes que tenemos, pero es la que tenemos y la que tenemos que defender por el bienestar de la República. José Varela, dirigente estudiantil de Equipo 10, está con nosotros en la Ciudad de la Radio. José, vienen las elecciones de autoridad. Hay una serie de proyectos, de visiones totalmente diferentes. Van a votar por primera vez todos los estudiantes, no la representación estudiantil, van a votar los empleados, vamos a votar empleados, obreros. Y eso permite una reflexión sobre la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en la escogencia de las autoridades. ¿Qué le dice usted a toda la comunidad universitaria como dirigente, además que está claro y su postura es la de defensa de la democracia universitaria? Mira, Leo, lo primero es que nosotros tenemos que empezar a visualizar a la Universidad de los Andes como fue en otrora, pero en un contexto actual. No vamos a tener la universidad de los años 70, 80, 90, esa universidad saudita, esa universidad que existía por la renta petrolera, eso creo no va a regresar. Y creo que el modelo de universidad va a cambiar, además que está el tutelaje americano, que también va a empujar ciertas reformas a nivel nacional y en la manera en que se manejan las instituciones en el Estado. Lo que sí creo es que nosotros debemos apostar porque la ULA sea el epicentro de innovación tecnológica y científica de la región y por qué no de Venezuela, donde le demos prioridad a los emprendimientos porque más allá de ser un estado bonito para visitar y más allá de tener extensiones en agricultura, lo que nosotros de verdad tenemos en Mérida es la universidad. Nosotros lo que de verdad tenemos como valor aquí en el estado es la Universidad de los Andes. Y que, bueno, para hacerte un poquito el cuento corto,
al Ministerio de la Mérida, al Ministerio de Agricultura. Mérida, a pesar de que produce el 60% de las hortalizas que van al país, no es prioridad para el Ministerio de Agricultura. Para el Ministerio de Turismo, sí, aquí hemos visto cómo se han buscado invertir en algunas cuestiones, pero no ha sido una reformulación del esquema de ciudad que tenemos. Ahora la Universidad de los Andes, donde todo merideño tiene que ver, donde nosotros tenemos que ir a las comunidades, donde tenemos que empezar a generar un nuevo esquema de sociedad, porque además hay una batalla cultural que tenemos que librar luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, que no me voy a adelantar allá, pero sí es cierto que nosotros tenemos que buscar que la ULA sea el mayor valor de la región andina y que nosotros produzcamos acá los planes que se puedan implementar a nivel nacional y por supuesto que podamos apoyar a la economía del Estado. Conversamos con José Varela. Vienen tiempos diferentes, o es lo que claman los estudiantes. La propuesta de los estudiantes a quienes tengan la responsabilidad de cogobierno, quienes vengan o resulten electos, ¿qué le van a pedir ustedes? ¿Qué le van a exigir más que pedir? Miren, nosotros tenemos que bajar los modelos burocráticos que existen en la universidad, inclusive para hacer alianzas, para poder generar algún tipo de recursos propios para las facultades, y además de eso tenemos que empezar a enaltecer la academia por sobre el espectáculo o las formas. Esto a nosotros nos tiene bastante interesados porque una de las cuestiones que nosotros vemos que puede entorpecer nuestro futuro profesional, Leo, es que si nosotros no nos podemos al nivel de formación que tiene la UCAD, que tiene la Metropolitana, que tiene inclusive la Universidad Central de Venezuela, vamos a ser poco competitivos en el plano laboral. Y nosotros tenemos que buscar que la academia sea una de las cosas que más reivindique este cogobierno profesoral y que nosotros, por supuesto, vamos a estar a la orden para empezar a iniciar procesos y estructurar estrategias para poder llevar ese planteamiento a las aulas y, por supuesto, a la universidad completa. José, hemos visto que has participado en varias actividades en la Universidad Central de Venezuela, en la actividad de los presos políticos que hubo en Caracas, convocando todos los movimientos estudiantiles, estuviste en Margarita y has conversado, o sea, ahí se ha convertido en un epicentro de la dirigencia estudiantil. Correcto. La central va a elecciones, todas estas cosas que ya conocemos. Pero, ¿cuál es la opinión general de ese movimiento estudiantil que intenta ver una luz en medio de la represión, en medio del aplastamiento por parte de lo que todos conocemos en Venezuela? ¿Hacia dónde apunta todo esto? Y ese gran movimiento nacional del cual usted pertenece como dirigente, que se está consolidando. Mira, principalmente nosotros estamos buscando, Leo, la posibilidad de enaltecer muchos valores que hoy se han perdido y que por miedo muchos inclusive aún siguen no hablando de ello. Nosotros tenemos que tener un discurso coherente. Hay gente que habla de democracia de boca para afuera, pero practica cosas totalmente distintas en sus espacios. Si hay algo que esta dirigencia estudiantil está totalmente convencida, es que tenemos que remar hacia a un posible cambio de gobierno, que eso ya se avisora al final del camino, y por supuesto reformular el modelo universitario. ¿Para qué? Para que nuevamente sea la universidad venezolana ese asidero de líderes, ese asidero de científicos, ese asidero de profesionales que lleven a Venezuela a un siguiente nivel, y por supuesto estamos convencidos de que hay que librar esa batalla cultural para el desplazamiento de modelos que nos ha llevado al desastre, que nos ha llevado, mira, a que hoy en día Venezuela pues esté en los estándares que está actualmente. Entonces no va a ser sencillo, pero estamos cónsonos de que es una responsabilidad histórica y que nosotros reclamamos para poderle dar algo a este país en nuestra ¿Hay algún manera. proyecto allí nacional universitario que recorra el país, que fortalezca las luchas? ¿Qué se está planteando en el fondo? Sí, de todo eso? inclusive aquí quedaron, bueno, mi compañera Angélica, en unas reuniones que tuvimos con las distintas universidades, aquí estuvo Miguel Ángel Suárez, se pudo presentar como una de las personas que pudiese representar a la universidad. Esto lo hicimos en una elección cerrada. También está el compañero Israel, que quedó representando la otra plancha, aunque ya ahorita el tema de elecciones estudiantiles ya pasó, aquí no podemos seguir hablando de plancha, pero para que se entienda un poco de quiénes representa aquí, y por supuesto el compañero López, quien está también en esa comisión. ¿Esto para qué se hace? Bueno, para poder tener un entendimiento más generalizado donde pudiésemos generar estrategias a nivel nacional y que esto pueda repercutir de manera más fuerte, con más contundencia en cada uno de los estados. No puedo, para cerrar, dejarle de preguntar cómo es la situación universitaria, la dificultad, la miseria que se tiene en cuanto a presupuestos, sueldos y salarios. ¿Qué dice el movimiento estudiantil, o en este caso
como dirigente blandino? Miren, nosotros tenemos que ser bastante responsables con nuestros trabajadores, con nuestros profesores. Durante años los profesores han subvencionado la educación, durante años los trabajadores, a pesar del el terrible sueldo, han sido ese motor que no han dejado caer las estructuras de la Universidad de los Andes. Y a todos ustedes que se han entregado durante tantos años y que han dado tanto a esta institución, bueno, agradecerles, y más allá vamos a acompañar esas luchas reivindicativas como lo hicimos el 1 de mayo, el Día del Trabajador, que acompañamos esas protestas, pero además tenemos que empezar a generar, vuelvo y repito, un modelo distinto. Yo creo que la ULA puede plantear un anteproyecto de ley de universidad donde podamos mejorar muchas de las condiciones y modernizar muchos de los parámetros que hoy en día están en la institución. José, para ratificar, se trabaja en algunas reuniones para revisar las propuestas Claro. de elecciones. ¿Se tiene previsto eso aquí en la ULA? Claro, estamos esperando a ver quiénes se van a inscribir como candidatos a rectores y a decanos para empezar a hacer. Yo creo que sería fundamental, y es fundamental, Leo, de que aquí desde la ULFM hagan debates. Igual que pasó en las elecciones estudiantiles, aquí tiene que haber un constante ejercicio de la información para que los estudiantes sepan quiénes son los profesores que los quieren representar. Y además de eso, por supuesto, estamos valorando quiénes se ajustan a nuestra visión sobre el futuro, sobre los planteamientos de la modernización de la ULA y, por supuesto, la descentralización de la administración de recursos en cada una de las facultades que a nosotros, ese sistema federal, nos conviene en la universidad. Viendo tan afectados lo que han sido las elecciones en la Universidad de los Andes, ¿qué ratifica el movimiento estudiantil sobre la defensa del proceso? Que vamos a acompañar cada una de las etapas de este proceso y hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria, inclusive a la comunidad merideña, a que seamos garantes de que el proceso se dé. Defendamos este proceso que con valentía ha convocado esta comisión electoral y que nos ratifica como punta de lanza, como una institución responsable y consciente de nuestra responsabilidad democrática con el país. Queridos amigos de la Ciudad de la Radio, ha sido el dirigente estudiantil José Varela, miembro de Equipo 10, dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes y quien integra pues todo lo que es este movimiento nacional que se está gestando con todas las universidades públicas venezolanas, con algunas privadas también, y que por supuesto ha fijado posición luego del anuncio hecho de los procesos electorales dentro de la Universidad de los Andes con respecto a todo lo que tiene que ver la defensa del movimiento estudiantil a estos procesos democráticos en nuestra y otras casas de estudio. Hacemos la pausa y venimos con más de La Ciudad en la Radio.